del mundo. Pero en fin, vamos a ver qué pasa con este tema. Mónica Yaya está en la lista. En la lista, digo, en la línea. En la línea. Muy buenos días, Mónica. Mónica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Te he quedado pegado por lo que debiste estar en el número 1 de la lista del APRE. Te aseguro que les hubiera ido mejor. ¿Ah? No, Si pero yo fuera aprista, tú serías mi candidata, Mónica. Gracias. no, pero Mira, si no la que dejan el entrar, APRA, si no la dejan entrar a la casa del pueblo y no la dejan inscribirse, le dicen aprista, pero en realidad solamente lleva el APRA en el corazón, ¿no, Mónica? Porque no te dejan inscribir y no te dejan entrar, eres así como que no te quieren en la casa del pueblo. Mira, no es que solamente llevo al APRA en el corazón, lo más importante es llevar al APRA en el corazón. Yo soy aprista más allá de que me permitan o no me permitan inscribirme, y eso me da además la libertad de decir en qué errores incurren y qué cosas hacen bien quienes actualmente se llaman dirigentes del partido aprista, pero en realidad no lo son porque no están reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, he nacido y moriré aprista, y gracias a eso tengo la posibilidad de opinar también objetivamente, porque realmente, en primer lugar, en el APRA hay muy buenos profesionales y en segundo lugar, el APRA no es un partido que nació solamente para ganar elecciones. El APRA es un partido que nació para vivir en la conciencia del pueblo. Mónica, y es por entonces eso que seguimos siendo tan molestos. hay buenos y malos también. Tú me has dicho que también hay malos y hay que ahí barrer a algunas personas. Pero Mónica, yo te voy a presentarte. Mónica Yaya es expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Y nosotros nos hemos comunicado contigo para ver el tema de Miriam Morales. Lo que se ha sabido ayer en Panorama es que la señora Morales, mano derecha de el presidente de la República, que decían que mandoneaba pues a los ministros en el gabinete Villanueva, ha contratado, cuando ella estaba en el MTC, también dentro de este mismo ministerio, a la tía de su hija, es decir, la que vendría a ser su cuñada, pero como no está casada, es la tía de su hija, ¿no? Además, se ha sabido durante la semana, mediante el portal Lima Gris, que Miriam Morales ha tenido otros contratos, ¿no? Es decir, gente vinculada a Miriam Morales ha tenido otros contratos, como su expareja Jorge Mere con el Estado, y ha cobrado 84.375 soles. Además, dice el portal, 3 de sus hermanos trabajan en el Estado: José Antonio en Petro Perú, Mari Lucerina en Direza y Luz Marina Morales en OCE. Entonces, Mónica, ¿qué es esto? Es el tarjetazo institucionalizado, ya sin vergüenza, sin filtro, sin nada. Desde Palacio de Gobierno te colocan a dedazo. Bueno, es el gobierno del tarjetazo, en alguna medida aceptado por el pueblo. Hay que decir las cosas claras, ¿no? Porque el pueblo desde hace buen tiempo lleva en la mente este dicho tristemente célebre que dice: roba pero hace obras, ¿no? Bueno, en este caso ni siquiera obras hay, pero roba. Pero como seguramente hay cierto nivel de empatía con este grupo político, pues muchos artistas, muchas personas que tienen capacidad de transmitir a veces buenas ideas, buenos conceptos, no se indignan ni protestan por estos actos de corrupción. Yo creo que sí es un gobierno del tarjetazo institucionalizado, y tenemos la culpa de ello los propios ciudadanos, también el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Miriam Morales es la segunda funcionaria de más alto rango dentro del despacho presidencial, después del presidente de la República. Ella, por ejemplo, ejerce control sobre todos los consejeros presidenciales. Y ahora que se sabe que tiene incluso una familiar en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, se entiende por qué el OCE, el organismo supervisor que debería supervisar las contrataciones del Estado, adolece de graves situaciones de corrupción, como la permanencia de
de vocales sin haber superado los exámenes de conocimientos y burlándose ya varios años y sistemáticamente de postulantes que quieren ser vocales en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces el nexo de estos vocales provisionales, porque están allí sin haber superado el examen de conocimientos y en algunos casos habiendo desaprobado ese examen, esta situación provisional tiene una justificación política, lo cual hace muy peligroso el gasto, muy peligrosa la situación de nuestros recursos públicos, porque quiere decir que se estarían gastando con criterios políticos y no con criterios anticorrupción. Ahora, claro, es muy importante decir lo siguiente. Sí, perdón, termina para... Es muy importante decir lo siguiente. La situación de la secretaria general del despacho presidencial abona a lo que en algún momento conversamos en este mismo programa contigo, Nicolás, y contigo, Karina, en el sentido que normalmente nosotros ponemos los ojos en las licitaciones públicas y en los concursos públicos, pero los actos de corrupción hoy por hoy están no solamente en las compras directas, sino en las contrataciones menores a las 8 unidades impositivas tributarias, porque estas contrataciones que no tienen ninguna convocatoria pública han servido para contratar a los familiares de los más altos funcionarios públicos de nuestro gobierno. ¿Y esto cómo empieza? ¿Cómo empieza? Quisiera que me presten mucha atención en esto, que lo vengo diciendo hace algún tiempo. Empieza cuando los altos funcionarios públicos omiten declarar en sus declaraciones juradas a las parejas con quienes han formado uniones de hecho. Hay que tener en cuenta que según el Código Civil, la unión de hecho da lugar a una comunidad de bienes e incluso a derechos sucesorios. El hecho que la señora Miriam Morales no haya estado casada con el señor Mere Vidal no quiere decir que ella no tenga derechos sobre el patrimonio de él, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un conflicto de intereses, porque hay una niña de por medio que tiene que ser mantenida con el patrimonio del señor Mere Vidal. Entonces, la señora Miriam Morales tiene como prácticamente la segunda funcionaria más alta en el presente gobierno, tiene un conflicto de intereses porque a ella lógicamente le interesa que el padre de su hija gane el suficiente dinero como para mantener a la niña. Y al mismo tiempo, ella tiene el control de todas las instituciones estatales en donde puede ser contratado el señor Mere Vidal y su familia, ¿no? Esta omisión en las declaraciones juradas, esta omisión es una práctica sistemática. Omitir, mencionar en las declaraciones juradas al concubino o a aquella persona con quien se tiene una unión de hecho. Esto lo vengo diciendo desde el momento en el que, revisando la declaración jurada de nuestro presidente de la República, se advierte que también ha omitido declarar el nombre del padre de su nieta. Él lo debería decir, esa debería ser la siguiente pregunta en la siguiente pseudoconferencia de prensa, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la nieta del presidente de la República para saber si en estos momentos se está contratando con el Estado? Mónica, pero también no solamente es el padre de su hija, sino la cuñada, los hermanos, ¿todo esto está permitido por ley o no? Mira, los abogados paporreteros dirán que está permitido porque no están casados. Los que realmente hemos estudiado derecho sabemos que no está permitido, porque la unión de hecho genera derechos y deberes iguales a la de un matrimonio formalmente constituido. Y eso, en concordancia con el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, que dice que están impedidos de contratar con el Estado los parientes hasta el segundo grado de afinidad, nos indica que la señorita Mere Vidal
tampoco debió contratar con el Estado tal como lo ha hecho. Pero eso es solamente una aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y ya hay una responsabilidad de la señorita Mere Vidal. Ahora vayamos a las normas sobre nepotismo, que son independientes de la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíben a cualquier funcionario que tenga injerencia directa o indirecta en las contrataciones de personal para el Estado, o mejor dicho, prohíbe que se contrate a parientes de personas que tengan injerencia directa o indirecta en las contrataciones de personal en la administración pública. Cuando la señorita Mere Vidal fue contratada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ella tuvo que firmar una declaración jurada diciendo que no tenía ninguna relación de parentesco o de afinidad con alguien que sea un superior jerárquico en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo pienso que si le hicieron firmar esa declaración jurada que por ley tenía que firmar la señorita Mere Vidal, la señorita Mere Vidal lamentablemente mintió, porque sí había una ¿Y qué pasa, relación. Mónica, para completar la información desde ese punto de vista estrictamente legal? ¿Qué pasa si la persona trabajaba antes para el Estado? O sea, Si la ahí hay persona contratada incompatibilidad, tendría trabajaba que renunciar. No, pero de acuerdo a la información que ha dado ayer Panorama, la señorita Mere Vidal fue contratada durante la gestión de la señora Miriam Morales en un área del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y fue contratada en la misma área en la que trabajaba la señora Miriam Morales. Así es. Ahora, el tema es que, yo lo que quería decir es esto, y se lo hemos dicho al presidente Vizcarra en múltiples oportunidades, porque es un tema, ¿no es cierto? Él dice, no me pueden pedir a mí que resuelva en 100 días los problemas que el país ha acumulado por 100 años. Eso es verdad. Y no podemos echarle la culpa al presidente sobre el estado de cosas en el que está el Perú. Debe haber Mónica, pero lo que yo voy es que... Pero los actos de corrupción de su gobierno... Por supuesto, pero a lo que voy es a lo siguiente. En realidad la señora Morales no ha inventado nada. El problema es que siguen aplicando un sistema que se ha instaurado como normal en el Perú. Que un partido llega al gobierno y simplemente el Estado se convierte en una fuente de empleo para todos aquellos que aportaron a la campaña, pero y no solamente fuente de empleo, sino de contrataciones y de una serie de beneficios en diversos grados en relación a tu relación y a tu compromiso con quien esté gobernando. Y lo que hay que hacer es modificar ese estado de cosas, no reproducirlo, ¿no es cierto? No hacer exactamente lo que se ha hecho de manera sistemática en el Perú durante años. Y además que se han perfeccionado, porque ahora resulta que las contrataciones por menos de 8 unidades impositivas tributarias y los gastos por esos montos superan, según tú señalas, Mónica, los 30.000 millones de soles del presupuesto. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Que hay 30.000 millones de soles que estamos gastando sin control? Mira, en primer lugar quiero hacer una aclaración. Es cierto que la corrupción nace desde que nace el Estado, en la historia universal. Eso es absolutamente cierto. No, y aquí en el Perú, ¿no? Pero, o sea, hemos venido de corruptos en corruptos, desde ¿no? el tiempo del virreinato hay corrupción, pero eso no libera a nadie, a ningún gobierno, de la sanción que debe corresponder, no solamente por cometer el acto de corrupción, sino por blindarlo, por encubrirlo. ¿Correcto? Pero una cosa, nunca, como en el gobierno de Ollantumala y ahora más, se han abierto las ventanas para cometer actos de corrupción. Mira, las contrataciones menores a las 8 UITs hasta el 2011, esas contrataciones menores a las 8 UITs que ahora sirven para contratar a los parientes de los altos funcionarios del gobierno, esas contrataciones antes tenían una valla que era de 3 UITs hasta el año 2011. Es decir, esas contrataciones solamente podían ser hasta los 10.000 soles.
¿correcto? Para comprar computadoras, para comprar camillas, para comprar urgentemente escritorios, solamente hasta los 10.000 soles. Ollantumala en el año 2012 modificó la ley de contrataciones del Estado y dijo, estas contrataciones que se realizan a dedo ya no van a ser solamente hasta las 3 UITs, sino hasta las 8 UITs. De tal manera que ahora estas contrataciones ya no son por 10.000 soles, sino hasta por 34.000 soles, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros. Ciertamente ha habido actos de corrupción, pero desde el gobierno de Ollantumala y con Martín Vizcarra, las normas se han modificado para que se cometan muchos más actos de corrupción. Y nunca como ahora, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República han callado y no hacen nada por todos los actos de corrupción que se vienen cometiendo. Ahora, es cierto, mira, no hay, porque yo me he comunicado con el Ministerio de Economía y Finanzas y he solicitado la cifra de las contrataciones que en estos momentos, las contrataciones menores a las 8 UITs que se han hecho en el año 2019 y me dicen que no tienen la cifra oficial, pero que calculan que aproximadamente son 15.000 millones de soles y que este año se va a triplicar esa cifra. Muy bien, Mónica, creo que ha quedado... Podrían ser 45.000 millones de soles. Sí, y además esto tiene para más, porque la corrupción es endémica, pero como ella dice, ahora estamos pasando por un gobierno y el gobierno de turno hay que fiscalizarlo, o si no, ¿para qué estamos los periodistas? Para fiscalizar. No, sobre todo por una razón, sobre todo cuando, es decir, tu discurso tiene que corresponder con tus actos, ¿no es claro. cierto? Entonces, y hemos señalado insistentemente que no solamente se trata de meter presos a los que robaron, sino de desarticular los mecanismos, procedimientos y redes que existen para que la corrupción se multiplique en el aparato del Estado. Las dos cosas a la vez. Eso te da una responsabilidad mayor, ¿no es cierto? Así bueno, es. Mónica, muchas gracias. Siempre es un gusto hablar contigo, aunque... Ahora estamos enlazados. No siempre estamos de acuerdo, pero yo creo que es importante el aporte que hace Mónica de estar poniendo el dedo en la llaga. Bueno, y es Estamos una ahora en la especialista línea. que conoce muy bien el tema de OCE y contrataciones del Estado, Conoce ¿no? lo de contrataciones del Estado como pocos. Sí. Estamos en la ahora con línea, sí. Edgar Alarcón. Sí. Presidente de la Comisión de Fiscalización.